La nota política por excelencia ha sido el conflicto que se ha desatado entre el gobierno de Cristina y nada más y nada menos que el organismo institucional más importante del mundo, que es la Organización de las Naciones Unidas. Confieso que nunca pensé que el gobierno de Cristina iba a llegar tan lejos y que iba a entrar en conflicto con la ONU. Como todos ustedes saben, en los últimos días una relatora de justicia de la Organización de las Naciones Unidas, una brasileña, emitió durísimas críticas contra el proceso de reforma judicial propiciado por la Presidenta de la Nación, fundamentalmente en lo que se refiere a la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura y las cautelares. Dijo lisa y llanamente que si se aprueba esta reforma judicial se va a conculcar el principio de la separación de poderes, que es una de las columnas vertebrales de la democracia liberal o democracia republicana. La reacción del gobierno no se hizo esperar. Inmediatamente, a través de la Cancillería, emitió un comunicado en el que acusa a la funcionaria y a través de ella a la ONU de entrometerse en los asuntos internos de un país miembro de dicha organización. Y palabras más, palabras menos, el gobierno acusó a la funcionaria de inmiscuirse en el proceso electoral argentino, con lo cual dio a entender que esta crítica a la reforma judicial no es una crítica jurídica, sino una crítica esencialmente política, a tal punto que vos te habrás fijado, Martín, que horas después Ricardo Alfonsín, por ejemplo, dijo que el gobierno tenía la obligación de tener muy en cuenta esta reprimenda de esta funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas, y a lo cual habría que agregar que esta funcionaria brasileña reemplazó en este cargo a Leandro Despuy, que es un hombre de la Unión Cívica Radical. Estos son los hechos. Yo te diría, Martín, muy a grandes rasgos, que en principio, desde el punto de vista teórico, es muy bueno lo que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas a través de esta funcionaria, de velar por el cumplimiento de los principios fundamentales de derechos humanos consagrados, en este caso por nuestra Constitución y por los pactos internacionales. Ahora bien, hubiese sido muy bueno, por ejemplo, que la Organización de las Naciones Unidas hubiera tomado idéntica actitud con respecto, por ejemplo, a la elección presidencial del año 2000 en Estados Unidos, que estuvo plagada de irregularidades, fundamentalmente en el estado de la Florida, y que yo recuerde, la Organización de las Naciones Unidas no dijo nada al respecto. Mucho se habló de fraude electoral, mucho se habló de que el presidente, el por entonces presidente W. Bush, había carecido de legitimidad de origen en esa elección, es decir, que había ganado de manera fraudulenta. Que yo recuerde, la Organización de las Naciones Unidas jamás emitió opinión alguna al respecto. Que yo recuerde, la ONU nada dijo, por ejemplo, con respecto a la decisión de W. Bush y de sus aliados internacionales de invadir Irak y destruir una cultura milenaria. Ya que estamos hablando de los derechos humanos, porque esta funcionaria forma parte de este organismo dependiente de la ONU que vela por los derechos humanos y garantías individuales, nada dijo, por ejemplo, cuando vos te acordás que en plena guerra de Irak aparecieron fotos dantescas de las torturas que le infligían soldados norteamericanos a los presos en Abu Ghraib, la cárcel más importante de Irak. Y con respecto a la República Argentina, que al menos a mí, vos me corregirás, Martín, la ONU en su momento, a través de esta funcionaria o de los funcionarios anteriores, nada dijo, por ejemplo, respecto a la decisión de Carlos Menem de implantar la mayoría automática en la Corte Suprema. Que yo sepa, lo que hizo Carlos Menem en su momento fue transformar la Corte Suprema en un apéndice de su voluntad. Nada dijo, por ejemplo, la ONU cuando Eduardo Duhalde, por entonces presidente interino de la República Argentina, licuó los pasivos empresariales a costa del dinero del pueblo argentino. Más adelante, en la época de Fernando de la Rúa, no dijo absolutamente nada con respecto al corralito, y ni que hablar cuando el 20 de diciembre de la Rúa renunció y en la República Argentina se ejecutaron a sangre fría a más de 30 argentinos. Es decir, emerge en toda su magnitud, Martín, la hipocresía de la ONU, porque mientras en estos momentos la ONU critica duramente el supuesto atentado contra la división de poderes a raíz de esta reforma judicial propiciada por la Presidenta de la Nación, que yo sepa hasta ahora nada dijo acerca de cómo funciona el Poder Judicial, por ejemplo en Rusia, con Vladimir Putin a la cabeza, y Rusia no es un país muy democrático que digamos.
¿por qué no sería bueno que la ONU, ya que tanto le interesa la separación de poderes, que investigue cómo funciona la justicia en Rusia, cómo funciona la justicia en China, o será que se mete con la Argentina porque es un país periférico? Hernán, uno también piensa cuando escucha las declaraciones de Gabriela Canul, ¿no? Cuando habla justamente sobre atentar contra los poderes del Estado, que ellos tampoco intervinieron, y sumando a esta lista que muy bien enumerás de las veces en que la ONU no intervino en otros episodios internacionales, ¿qué pasó con el tema de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Que Reino Claro. Unido no está cumpliendo con los pactos internacionales que se han firmado a lo largo de la historia para que se respete la soberanía de Argentina sobre las islas. En los últimos tiempos vimos un gran avance diplomático de la Argentina en este tema y la ONU no tuvo pronunciamiento al respecto. Estimado Martín, la ONU en el fondo es un organismo político que fue creado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ahora habría que agregar entre los países más importantes de la Tierra a Alemania, que ha sido perdonado, ¿no? Pero en esencia la ONU y fundamentalmente el Consejo de Seguridad está compuesto por los países más poderosos de la Tierra que ganaron en la Segunda Guerra y son los que imponen las reglas de juego a nivel internacional. Todo esto es pura y exclusivamente política. La ONU se mete con el gobierno de Cristina Kirchner, entre otros motivos, porque por su cambio abrupto de política exterior desde que Néstor Kirchner ascendió a la primera magistratura del país. Vos no te olvides que en el año 2005 en Mar del Plata, Kirchner desafió abiertamente al presidente W. Bush, y organizando el anti-ALCA ahí en el Estadio Mundialista de Mar del Plata con Hugo Chávez a la cabeza. Esos desafíos no son perdonados fácilmente por Estados Unidos, porque en el fondo es un problema de Estados Unidos con la República Argentina. Digamos, esta relación muy estrecha de la Argentina kirchnerista con la Venezuela chavista siempre fue vista con muy malos ojos por Estados Unidos, a tal punto que aún hoy sigue sin reconocer, por ejemplo, la victoria de Nicolás Maduro. Todo tiene que ver con todo, como decía el periodista Pancho Ibáñez. Qué casualidad que si vos haces hagamos una comparación entre Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y Carlos Menem. Qué casualidad que cuando Carlos Menem decidió aumentar de prepo el número de miembros de la Corte, instaurando la mayoría automática, que yo sepa, el por entonces presidente George Bush padre no solo no dijo nada al respecto, sino que catapultó a Carlos Menem en la categoría de líder mundial y como un ejemplo a seguir por los presidentes latinoamericanos. ¿Por qué? Porque había abrazado la causa neoliberal. ¿Vos te imaginás si Cristina Kirchner hubiera decidido aumentar de prepo el número de miembros de la Corte tal como lo hizo Carlos Menem? ¿Qué no hubiera dicho la ONU? Es decir, esta disparidad de criterios pone en evidencia que lo de la Organización de las Naciones Unidas es una cuestión pura y exclusivamente política, cuyo fin último no es más que inmiscuirse en el proceso electoral en favor de la oposición a Cristina Kirchner.